Camacho, ¿olvidado o torturado? ¿Se olvidó de él su familia, como se insinuó en la entrevista que tuvimos anoche en No Mentirás con el director del régimen penitenciario, que decía tres cosas? Que su familia hace 5 o 6 meses no le envía un médico y que si él tiene un médico, ese médico puede ingresar en cualquier momento. Segunda cosa que decía el director del régimen penitenciario, que ellos, al ver su poca actividad, al ver que no sale, al ver que no se mueve, que no hace ejercicio, han pedido a la familia la contratación de un fisioterapeuta y la familia no contrata al fisioterapeuta. Tercera cosa que dijo Juan Carlos Limpias, director del régimen penitenciario, que la familia antes reclamaba demente por una o por otra cosa y que hace 1 mes y medio no mandan ninguna carta reclamando nada. Por eso es que decimos, Camacho olvidado o por el contrario torturado, porque hoy, como estaba previsto, reaccionó la familia y dicen que es una infamia lo que ha hecho el director del régimen penitenciario y que no le dejan ingresar a sus médicos y que no le dejan tampoco recibir visitas como debiera recibir cualquier recluso. Le ha respondido a eso, va a recibir visitas como cualquier recluso cuando pase al régimen general, dicen. Pero por el momento está como en un régimen de salud, dice el régimen penitenciario. Entonces, para la gente hay las dos versiones. Y la pregunta es, ¿cuál es la realidad? ¿Está olvidado o está torturado? Hoy hablaremos de eso en No Mentirás. Queremos decir bien claro, están dañando la salud de nuestro padre. ¿Cuándo fue la última vez que fue su médico personal, si tiene el dato? Creo que son ya 5 o 6 meses. Y negarle el acceso a la salud a un preso político es en la práctica ejercer tortura. Rechazamos cualquier declaración de tortura que involucre a la administración penitenciaria. Mentira que no se haya realizado reclamo, es mentira que no se hayan trasladado especialistas. Hace un poquito más de 1 mes y medio no recibo llamadas por parte de las familias porque quiere decir que no hay ningún tipo de reclamo. El deterioro físico, de la pérdida de masa muscular, sobre todo de trastornos neurológicos que está teniendo y mantiene los cuadros de crisis hipertensiva. Ante la ciudadanía en general y ante la comunidad internacional, la violación a los derechos humanos y la tortura que el gobierno del Movimiento al Socialismo le está infligiendo al gobernador Luis Fernando Camacho. Teniendo ahí las familias, viendo cómo está desarrollándose las atenciones y el desarrollo, rechazamos cualquier declaración de tortura. Mi esposo, a Luis Fernando, quiero decirle gracias por tu firmeza, siempre, en todo momento. Nos transmitís las fuerzas que necesitamos para seguir en esta lucha, en este camino que sabemos que es largo, pero sabemos que vamos a salir de esto. Buenas noches, Bolivia, bienvenidos a No Mentirás. Hoy es jueves 20 de julio, año 2023. Señoras y señores, estamos arrancando este programa con este tema que para muchos es realmente polémico, ¿no? ¿Qué ha pasado con Luis Fernando Camacho? ¿Lo han olvidado? ¿O por el contrario, está siendo víctima de tortura? ¿Cuál es la verdad? ¿Pueden meterle médicos y no le meten médicos los miembros de su familia? ¿O por el contrario, su familia quiere que vayan médicos y las autoridades del régimen penitenciario no permiten que ingrese un médico? ¿Cuál es la verdad? La familia, más bien régimen penitenciario, ha pedido que le contraten un fisioterapeuta y la familia no le contrata al fisioterapeuta, ¿o es el Estado que no permite que él tenga los especialistas necesarios? ¿Cuál es la verdad? ¿Hace 1 mes y medio que no hay ninguna carta de reclamo de la familia? ¿O esos reclamos están documentados y se van a mostrar? Ese es el tema. Por supuesto que llama mucho la atención esa imagen con extrema delgadez que mostró el gobernador Luis Fernando Camacho ayer en esa audiencia, esta que ven al centro de la pantalla. Esa falta de prolijidad en su forma de aparecer. ¿Qué pasa con eso?
la opinión de una doctora que decía que tiene serios problemas de salud, problemas para que le llegue sangre y oxígeno al cerebro, que hay días en que no debe tener ánimos ni para levantarse de la cama. ¿Es esa la realidad de Luis Fernando Camacho? ¿Ha perdido 2 kilos o ha perdido 20 kilos desde que llegó a Chonchocoro? Porque hay informes que dicen que ha perdido 2 kilos 200 en las últimas 2 semanas, pero que desde que ingresó a Chonchocoro ha perdido más de 20 kilos. Y dice la gente del entorno de Luis Fernando Camacho que desafían al régimen penitenciario que presente pruebas de cuánto pesaba Luis Fernando Camacho cuando entró, porque ellos han guardado los registros con el peso que tenía cuando entró y los van a mostrar. Entonces, ¿cuáles son las verdades y cuáles son las mentiras? De eso se trata y este programa se llama No Mentirás. Bueno, arrancamos, señoras y señores. Buenas noches, bienvenidos. Quiero saludar, pero antes quiero escuchar, por favor, a Martín Camacho, abogado de Luis Fernando Camacho, que habló de infamias y mentiras. Escuchen. Bueno, nosotros nos hemos visto sorprendidos por las infames, cínicas declaraciones, además faltas a la verdad y a lo que ha sucedido en estos 7 meses que se van a cumplir dentro de poco de privación ilegal del gobernador y que manifiesta el señor Juan Carlos Limpia. Primero, él no es médico, no es ni especialista, no es además autoridad para determinar quién puede ordenar o no el traslado del gobernador Luis Fernando Camacho a un centro especializado. Es mentira que no se haya realizado reclamo, es mentira que no se hayan trasladado especialistas. Tengo yo la documentación para demostrar que en más de una docena de oportunidades hemos solicitado que se realicen los análisis correspondientes, los estudios médicos en un centro que pueda brindar la capacidad y tenga las especialidades médicas que necesita el gobernador del departamento de Santa Cruz. Tengo además incluso las solicitudes de ingreso de médicos especialistas, cardiólogos, inmunólogos y las respuestas negativas constantes, no solo de la autoridad jurisdiccional, sino incluso del mismo director de régimen penitenciario, que no es quien tiene la tuición sobre la detención principalmente. Eso es lo que debe entender el señor Limpia. Él no es juez, no es fiscal y no es médico, y no es el que ha ordenado la detención. El Código de Procedimiento Penal es bastante claro. El artículo 298 establece que quien estará a cargo de la detención preventiva, de los traslados, de las salidas médicas, es la autoridad jurisdiccional, no el director de régimen penitenciario, que es meramente un funcionario público y un funcionario administrativo. La única vez que el juez ordenó el traslado del gobernador a un centro médico, por instrucciones del señor Limpia, no se realizó este traslado. Lo mismo que la vez que un juez en Santa Cruz ordenó su traslado para la reunión del Consejo Nacional de Autonomía, por instrucciones de régimen penitenciario no se pudo realizar de manera incorrecta y vulneratoria. Él está siendo torturado, él está siendo privado de los derechos a su salud y pese a las instrucciones de 2 autoridades jurisdiccionales, el señor Juan Carlos Limpia es el que mantiene incomunicado, no le permite además ejercer su derecho al trabajo, que no está prohibido en todo caso. La única restricción que tiene es a su libertad, pero sí tiene derecho a trabajar, sí tiene derecho a la salud, sí tiene derecho a la comunicación con las personas. Tengo aquí justamente una lista de peticiones y de solicitudes que yo podría leerla para demostrarle con documentación al señor Juan Carlos Limpia todas las veces que le hemos pedido, desde análisis clínicos, visitas por especialistas, traslados, solicitud de informes de la medicación que se le suministra al gobernador en el centro penitenciario, y todas han sido negadas por órdenes del señor Juan Carlos Limpia y de la señora Mariana García, encargada de médica de régimen penitenciario. Bueno, el tema tiene 2 versiones contrapuestas. Olvidado, torturado. ¿Le mandan médicos? No le mandan médicos.
¿Le mandan fisioterapeuta? No le mandan fisioterapeuta. ¿Es verdad que no se levanta de la cama algunos días Luis Fernando Camacho, que no sale todos los días a caminar, que permanece adentro de su celda, habitación? Entonces, quiero saludar en este momento a Mariana García, que ha sido directamente mencionada por Martín Camacho. Mariana García es la responsable nacional del área médica del régimen penitenciario. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, Jimena? Es un gusto conversar con usted. Le hago algunas preguntas, por favor. Primero que nada, quisiera que la gente sepa quién es usted. ¿Usted es médico? ¿Qué especialidad tiene, por favor? ¿Hace cuánto que es médico? Bueno, yo soy la doctora Mariana García Vargas. Actualmente llevo ya como médico 10 años en el ejercicio de mi profesión. Tengo 4 posgrados, 2 maestrías, 3 diplomados y además tengo una especialidad en la Universidad de México. ¿Qué especialidad hizo en México? Terapia intensiva. Perfecto. ¿Usted cómo llega, Mariana, por favor? Y estas preguntas se las hago para que la gente la pueda conocer, doctora Mariana García. ¿Cómo llega a ser la responsable nacional del área médica de régimen penitenciario? ¿Se hace un concurso de méritos? ¿Cómo se llega al cargo? Pues llego al cargo mediante un concurso de méritos y también por la parte de concurso de currículum. Bien. ¿Y esto cuándo fue? Fue hace 2 años, exactamente. Hace 2 años que es la responsable nacional del área médica de régimen penitenciario, ¿correcto? Exacto. Bien. Le agradezco mucho estos datos que son importantes para iniciar. ¿Usted tiene alguna especialidad? ¿Es médico general o es médico con alguna especialidad, me decía? Eso lo aclaramos ahorita. Le dije que era especialista en terapia intensiva. Sí, eso es lo que hizo en México, ¿verdad? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con Luis Fernando Camacho? Lo que está en duda, y quisiera que usted se lo pueda aclarar al país, es, uno, es si ustedes le permiten que él ingrese sus propios médicos el rato en que lo disponga. Y si es cierto que su familia hace 5 o 6 meses no le lleva ningún médico. Perdón, es que el retorno está un poco lento. Tal vez demoro un poco en contestar sus preguntas, Jimena. Lamentablemente, por el momento, no hemos tenido la petición para que pueda ingresar un médico particular del señor Luis Fernando Camacho. No les han pedido. ¿Cuándo fue la última vez que pidieron un médico, por favor, para Luis Fernando Camacho? Hace aproximadamente 2 meses, Jimena. 2 meses. En esa ocasión, ¿qué pidieron? Pidieron que se le pudiera ver la posibilidad de unos estudios complementarios y pidieron estudiar la posibilidad de externar al paciente a la clínica alemana para realizar un Holter y un MAP. ¿Y se le permitió o no? Yo, mediante el cargo que actualmente ocupo, pude resolver que el Holter y el MAPA se lo pudieran hacer dentro del régimen penitenciario de manera gratuita a través de nuestros convenios. ¿Y cuál era el problema con estos estudios médicos? Cuando el cardiólogo solicita estos estudios, que era el cardiólogo particular del señor Luis Fernando Camacho, nos dice que puede ser o bien en una clínica o puede ser de manera en Chonchocoro. ¿Por qué? Porque el nivel de la altura de Chonchocoro o de Viacha no es el mismo que de la Hollada de La Paz. Entonces, en esa ocasión pidieron estudios complementarios de un cardiólogo y no se le autorizó y le dijeron, lo podemos hacer aquí en Chonchocoro. ¿Eso es así? Le respondimos mediante una nota y le dijimos que primero la clínica alemana no era un centro especializado en cardiología.
porque él pone en solicitud un centro especializado en cardiología. Entonces le adjuntamos lo que es la certificación del CEDES, del Servicio Departamental de Salud, en el cual consta la categorización de la clínica alemana y bajo qué parámetro entra este centro de atención médica, ¿no? Y le dijimos que se podía externar, pero podía ser a cualquier hospital en el cual nosotros tengamos convenio y que sea obviamente un hospital especializado, que puede ser el Hospital del Tórax o el Hospital de Clínicas, que son hospitales de segundo o tercer nivel. Lo que pasa es que médicamente hablando, Jimena, hay una norma de caracterización para cada centro hospitalario, ¿no? En la cual se pone énfasis en los especialistas, los ambientes, los servicios que puede brindar, en fin. Es un ambiente es un campo muy amplio, el cual delimita, ¿no? Para ver si es un centro de primer, segundo, tercer nivel, con internación o sin internación. Permítame algo. Esa parte fue la que se respondió. En el Hospital del Tórax, por ejemplo, ¿está categorizado como hospital cardiológico? Sí, está categorizado como un hospital que se dedica netamente a lo que son pulmones, corazón, todo lo que es la parte cardiovascular. ¿Y lo llevaron? El problema es que no recibimos una respuesta cuando le propusimos esto, ¿no? Lo que ya no nos dijeron es si lo querían externar a los hospitales de convenio o que continuaban queriendo trasladar obviamente a la clínica alemana. Quiero reconstruir lo que nos ha dicho, por favor. Entonces, la familia pide estudios complementarios por un cardiólogo y sugieren la clínica alemana. Ustedes les responden, no podemos clínica alemana porque no tiene la especialidad en cardiología, dice usted. Podrían llevarlo, si ustedes quieren, al Hospital del Tórax. Eso dijeron ustedes, ¿y la familia ya no insistió? No. A ver, la clínica alemana puede tener especialista en cardiología, no confundamos. Un centro especializado es otra cosa, Jimena. ¿Me entiende? Por eso. Entonces, a ver, ustedes le dijeron la clínica alemana no es clínica especializada en cardiología. Si ustedes quieren externarlo, pueden hacerlo en el Hospital del Tórax. Esa fue la posición del régimen penitenciario. ¿Y la familia ya no insistió? ¿Ya no dijo Hospital del Tórax? No recibimos una respuesta y de hecho lo que recibimos fue, entramos a conversar con el privado de libertad y lo que nos refirió es que nos iba a avisar próximamente, pues, y que iba a consultar con el abogado. También para eso tenemos la nota firmada y también redactada por el señor Luis Fernando Camacho, ¿no? Permítame, quiero saludar a Martín Camacho, que hoy hablaba de un informe infame y cínico. ¿Cómo está, Martín? Buenas noches. ¿Cómo estás, Jimena? Muy buenas noches. Gracias por la invitación a tu programa. Buenas noches, doctora Mariana. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Acaba de estar usted en entrevista con CNN? Sí, Jimena, tuve la oportunidad de estar con CNN justamente para poder hablar de los problemas de salud de Luis Fernando. ¿Qué le dijo a CNN? Por favor, en 2 líneas, ¿qué le dijo a CNN? ¿Lo están torturando? ¿Qué le dijo a CNN? En 2 líneas le dije que el régimen penitenciario y especialmente la doctora Mariana García, aquí presente, están privando de su derecho a la salud, a la integridad física, lo están torturando, evidentemente, y le están restringiendo el acceso a la alimentación, incluso de manera no científica, no médica, con la única intención es de regular la hipertensión que él tiene. Yo no sé si la doctora Mariana García es inmunóloga, es cardióloga. Pero permítame un segundito, Martín, por favor. ¿Lo están torturando, doctora? Jimena, lamentablemente, y quiero aclarar algo en tu programa, con el respeto para el doctor, para ti, mi intención en ningún momento es entrar dentro de polémica. Yo soy profesional ante todo y obviamente voy a despejar todas las dudas, tanto tuyas, Jimena, como del doctor Camacho.
que obviamente hemos tenido solo un contacto telefónico una vez, nada más. Después no lo conocía, no he tenido el gusto. Pero sin embargo, cabe aclarar que el régimen penitenciario en ningún momento cae en el punto como tal que se llame tortura hacia una persona. ¿Qué es tortura, doctora? Pues tortura es privar a una persona, en este caso un régimen penitenciario, dentro de un régimen o de un centro penitenciario, de los derechos fundamentales, desde derecho a la alimentación, derecho a la comunicación, en fin, bastantes derechos que tenemos que preservar a través de todos los privados de libertad dentro del régimen penitenciario. Quiero aclararle algo a nuestros dos invitados. Lo que menos queremos es un debate, insultos, descalificaciones personales, por supuesto, no nos interesa. Pero sí que nos interesa que no quede volando una expresión que no sea sustentada y que podamos contrastarla además. Eso es lo único interesante para esto. Ni siquiera queremos un ganador de esto, no nos interesa. Nos interesa que la gente sepa realmente lo que pasa con Luis Fernando Camacho, con la atención que recibe, y queremos hacerlo con el máximo respeto por todos. No queremos circo, queremos información y todo contrastado. Martín, ¿cómo define, por favor, tortura? Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y yo voy a ser justamente correcto en la denominación de lo que es tortura según los términos jurídicos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la misma ley de régimen penitenciario definen como tortura, por ejemplo, tortura blanca, la privación y la incomunicación de cualquier persona privada de libertad. Definen además como tortura blanca la prohibición de un régimen de visitas. El artículo 103 de la ley de régimen penitenciario respecto a la visita es claro y dice: todo interno tendrá derecho a recibir visitas 2 veces a la semana, todos los domingos y todos los días feriados. Una cosa, Martín, quisiera por favor circunscribirme a la parte médica, porque obviamente Mariana García no puede responder por las visitas, porque de ella no dependen las visitas. De ella depende la parte médica. Entonces, tortura en cuanto a parte médica, ¿qué es? Tortura en cuanto a parte médica es justamente privar, y lo mismo ha definido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, privarlo de las necesidades básicas para la atención de su salud. Y es que en realidad, Jimena, no depende ni de la doctora ni del señor Moncarro Limpia el traslado a un centro penitenciario. Ellos no pueden ni permitir ni negar el traslado. El artículo 238 del Código de Procedimiento Penal es bastante claro. Dice: todo permiso de salida o traslado únicamente lo utilizará el juez. Y ya el juez autorizó un traslado a la clínica alemana, pero fue restringido por unos funcionarios públicos de régimen penitenciario, vale decirlo la doctora, que te acaba de explicar que no lo quería trasladar a la clínica alemana por decisión propia, cuando el 238 es claro. Además, el artículo 37 de la ley de régimen penitenciario también es claro. Cuando el interno padezca alguna enfermedad y para su mejor tratamiento requiera de distintas condiciones medioambientales o la asistencia médica especializada, deberá solicitar al juez este traslado. No dice solicitar al director del régimen penitenciario. Sí, yo quiero superar eso, a ver. Es decir, nos queda claro, no son ellos, pero ellos no pueden contar, porque yo creo que usted, Mariana, sí lo ve físicamente y personalmente a Camacho, ¿correcto? ¿Usted lo ve? Jimena, el equipo médico que está destinado para el recinto penitenciario de Chonchocoro es el que lo evalúa, lo revisa, está con él todos los días. Yo recibo los reportes y voy a dar seguimiento al historial. ¿Cuántas veces lo habrá visto usted a Luis Fernando Camacho? Yo lo he visto desde su ingreso. Generalmente yo voy a Chonchocoro entre la semana de 2 a 3 veces. ¿Cuántas veces lo habrá visto usted a Luis Fernando Camacho de manera personal? Muy poco, Jimena, no lo veo tanto. ¿Por qué no lo veo tanto? Porque el señor Luis Fernando Camacho ha creado una imagen equivocada
sobre las tuiciones que yo tengo en la parte de sus visitas y demás. Entonces prefiero evitar que él se estrese y demás. Entonces tratamos de preservar la tranquilidad también del paciente en esa parte, ¿no? Pero sin embargo, el ¿qué dice de su trabajo, por favor? 4 veces al día. ¿Qué dice él sobre su trabajo? Es que el trabajo que yo he hecho con él en el tiempo que lo he podido atender, que ha sido desde su arribo acá a la ciudad de La Paz, ha sido impecable. Le he facilitado todo el tratamiento que llevaba. En ningún momento le he pedido una certificación siquiera para lo que es la parte de los tratamientos que en ese tiempo era referida a las patologías que nos decía que tenía, ¿no? Yo no lo conocía, era un paciente nuevo para mí. Sin embargo, no tiene queja en ese punto, ¿no? Y en todo lo que se le ha podido ayudar, en todo lo que hemos podido coadyuvar, en todo lo que se ha podido preservar, incluso el mismo pernocte ha sido salido después del plantel médico. Ahora, doctora, ¿por qué si un juez es el que ordena el traslado o una clínica específica, régimen penitenciario tiene el poder de decir no? El problema es que esta parte de lo judicial, bien Jimena, lamento mucho no poderte aclarar eso porque no sé bien, pero lo que tengo entendido es cuando llega la orden al penal de Chonchocoro, viene con la parte del centro especializado cardiológico, porque ahí así se refiere en la parte del juez, y de hecho el abogado Camacho junto con sus otros abogados presentan una acción de libertad en la cual el juez nos pregunta el por qué no se le había sacado. Y bueno, nosotros presentamos el argumento que te dije, ¿no? Y obviamente en ese lapso ya habíamos hablado con el señor Luis Fernando Camacho para que podamos entrar con sus análisis al recinto penitenciario de Chonchocoro o podamos sacarlo a un centro especializado y categorizado como un cuarto o tercer nivel. Permítame, por favor, Martín, quiero entender esto. ¿Ha habido una orden del juez para sacarlo a Camacho de Chonchocoro y los jefes médicos han negado esa orden? Sí, ha habido una orden para trasladarlo a la clínica alemana y lo ha negado. La señora Mariana García lo ha negado. Y es el juez el que debe ordenar el traslado. Acabo de leer el artículo 238 del procedimiento penal y el artículo, perdón, lo tengo aquí, el artículo 37 de la ley de régimen penitenciario dice que el juez el traslado. No, ¿usted tiene una copia de ese documento, de ese permiso? La para tengo, claro que sí la tengo. Para que lo pueda leer, por favor. Ahora te lo busco y te lo muestro, pero sí tenemos una orden y que fue, una vez debía ser cumplido, pues. Permítame otra cosa, doctor Camacho. Dice la doctora que les ofrecieron que vayan al hospital electoral u otro hospital y que la familia, ustedes, su defensa, no insistieron. Mentira. Yo lo único que tengo es una, justamente firmada por la señora hoy, y lo puedo mostrar, del día de hoy. Y sí, pero no me quiero salir del tema, no quiero mezclar con lo de hoy. Estamos en el permiso de salida del juez para Luis Fernando Camacho. Le doy el tiempo para que busque este papel mientras le pregunto a la doctora. Doctora, ¿usted leyó una orden del juez para que sea externado Luis Fernando Camacho hasta un hospital y ustedes dijeron no corresponde porque ese hospital no es especializado en temas del corazón? No, Jimena, esa orden del juez, me imagino yo, debe llegar al gobernador del centro penitenciario. No llega a la Nacional de Régimen Penitenciario. Lo que el gobernador del centro penitenciario... ¿Usted nunca conoció una orden del juez diciendo que sale a Camacho de Chonchocoro hasta una clínica? No, lo que tengo es una nota del gobernador, pero eso sí no lo voy a poder mostrar en público porque es perteneciente al expediente clínico y no puedo exteriorizar expediente clínico, Jimena. No me muestre, pero tengo una nota. Quiero saber esto. Tengo una nota del gobernador del recinto penitenciario en el cual me pregunta las condiciones del holter y del mapa que había sugerido el cardiólogo particular del señor Luis Fernando Camacho. Sí, mi pregunta Entonces yo hago la averiguación y el CEDES me emite un documento a mí. Doctora, quiero aclarar para el país, por favor.
¿Usted nunca se enteró que un juez dijo que él sea trasladado a la clínica alemana? ¿Nunca se enteró de eso? Me enteré de que el juez dictaminó de que el señor Luis Fernando Camacho pueda hacerse sus estudios en un centro especializado cardiológico que era la clínica alemana. Y usted dijo, la clínica alemana no es cardiológica, no sale. No es un centro especializado. Yo lo que hice fue pedir la documentación del CEDES, avalar la documentación del CEDES que dice la categorización de este centro hospitalario, y pues se lo remití al gobernador. Le pregunto, Martín, avancemos hasta ahí, por favor. Ella sí se enteró de la orden judicial, la vio y la orden decida a un centro especializado en cardiología y decía clínica alemana. Y la clínica alemana dice no califica como centro especializado en cardiología y dijeron podría ir al hospital del tórax o al hospital de clínicas. ¿Ustedes se enteraron de esta segunda parte, hospital del tórax o hospital de clínicas, o no se enteraron? No, Jimena, nunca nos enteramos, pero lo más importante, perdón, y te pido disculpas, tal vez me entiendo, es que la señora Mariana García no es la que debe autorizar, ella debe cumplir la orden del juez. Sencillo, el artículo 238 del procedimiento penal, y como lo leí, y si tengo que volver a leerlo, el artículo 37 de la ley de régimen penitenciario dice que el juez es el que ordena el traslado. Ella no tiene que poner óbice a lo que diga la autoridad jurisdiccional, porque hasta donde yo conozco, tal vez me equivoco, un juez es una autoridad y sus mandamientos, sus órdenes son de cumplimiento obligatorio. Pero ¿qué pasa si la orden del juez está mal redactada, por ejemplo, y dice que vaya a un centro especializado? Permítame, solo es una consulta. El médico dice, el juez dice, ordeno que vaya a un centro especializado en cardiología que se llama clínica alemana, pero la clínica alemana no tiene especialización en cardiología. ¿Eso sería una orden mal hecha por el juez? No dice, la orden no dice un centro especializado en cardiología. Dice un centro especializado. Lo único que se necesita es que tenga la indumentaria, los mecanismos, la forma necesaria para hacer los exámenes que se necesitan. Pero lo más importante es que ella no puede negar la orden del juez, así esté mal redactada. ¿Y si la orden está mal hecha? Esa es mi pregunta. Quiero escucharle. ¿La orden estaba mal hecha, doctora? Sí, estaba mal hecha, Jimena, y de hecho por eso fue que adherimos la documentación pertinente y la remitimos al juzgado con el juez en las primeras 24 horas, creo que fue. Mi función llega hasta notificar a la parte de lo que es el gobernador del centro penitenciario, y de ahí en adelante es el centro penitenciario el que responde al juez. Ahora entonces, doctora, ¿usted sí tiene poder para cambiar una decisión del juez? No, para nada. En ningún momento yo he presentado una nota, o no sé, tal vez el abogado la tenga, en la cual diga, yo, la doctora Mariana García, no autorizo la salida del señor Luis Fernando Camacho. Jamás he presentado esa nota. O tal vez él la tenga, no sé, firmada conmigo, con mi sello y firma, no creo, que yo no me acuerdo que haya firmado una negación o algo a la salida. Y como dice el abogado, yo no soy gobernador, ni siquiera estaba en el centro de Chonchocoro para impedir la salida del privado de libertad. Lo escuchamos, Martín. En realidad, Jimena, perdón, y no es como para de faltar el respeto, pero esto es un total desorden, porque la orden del juez no tiene por qué pasar ni por régimen penitenciario, va directamente al gobernador. El gobernador del centro penitenciario de Chonchocoro es el encargado del traslado. No régimen penitenciario, eso está en la ley de régimen penitenciario. No la encargada médica del régimen penitenciario. Entonces aquí parece que se han inventado un filtro entre las órdenes judiciales y el gobernador, que de repente son el señor Juan Carlos Limpias y la señora Mariana García. Porque la orden para el traslado, y te hago un ejemplo, si van a trasladar a un detenido a una audiencia,
va directamente al gobernador. Si van a trasladar a un detenido que se dobló el tobillo y luego se escapó matando a un policía, va directamente al gobernador, ¿no? Pero si van a trasladar a un gobernador del departamento de Santa Cruz para que se haga una revisión de sus problemas cardiológicos y su enfermedad de base, de pronto aparece un filtro que es la señora Mariana García y el señor Juan Carlos Lima. Bueno, como no nos vamos a poner de acuerdo, ya la gente se hace una idea en su casa de las dos posiciones. Quiero ir a otro tema. Lo tengo aquí, Jimena, por si... Léalo, por favor. Léalo. Dice, se ordena de forma inmediata el oficio correspondiente y se procede al traslado a la clínica alemana de la ciudad de La Paz, a efecto que dicho nosocomio pueda realizar el tratamiento médico ante referido. Te lo puedo pasar posteriormente. No dice especializado en cardiología, nada. No, nosocomio dice. Sí. ¿De dónde sacó, doctora, eso de centro especializado en cardiología? Y si nos los puede pasar en foto, Martín. Yo tengo la orden del memorial que presenta el abogado, el señor Camacho, pero no la tengo aquí, Jimena. Si quieres te la puedo pasar también, a más tardar dentro de unos minutos. Pero ahí se refiere, es la que recibo yo, en la que dice centro especializado para los estudios tal del señor Luis Fernando Camacho. Bueno, por el momento el abogado nos ha leído en todo caso que la orden no dice centro especializado en cardiología. Quedamos pendientes que nos mande lo que a usted le enviaron y que decía centro especializado de cardiología. Si eso no existe, hay una irregularidad, ¿no? Y si existe, alguien le mandó a usted mal la nota y le agradecería a Martín Camacho si nos las puede pasar también. Quiero ir a este segundo tema. Sí. Antes que usted ingrese, Martín, la doctora nos decía que hace 2 meses ustedes, sus abogados y la familia de Camacho no han pedido el ingreso de un médico particular. ¿Eso es cierto o no? Se nos ha... Te estoy pasando, Jimena, disculpa la documentación. Pero, bueno, te paso la especialista. Es totalmente falso, Jimena. Es más, te voy a mostrar y te voy a leer el memorial en donde le hemos solicitado, como ellos nos piden, que los médicos especialistas se puedan trasladar y hemos solicitado justamente 2 cardiólogos. ¿De qué fecha? Y nos han llegado. Esto es del 18 de mayo del año 2023. Cristian Claros, perdón, no debería decir el nombre. Perdón. Entonces son 2 meses, ¿no? Tienes razón. Tienes razón la doctora en esto. Tienes razón la doctora, ella dijo hace 2 meses. Te voy a pasar uno más. No tienes. A ver, es que aquí la doctora en esto tiene razón, nos dijo. Hace 2 meses que no solicitan, y usted me acaba de decir 18 de mayo, 18 de junio, 18 de julio, son 2 meses que ustedes no piden médico. Te voy a pasar uno más actualizado. Puedo pasar. No, perfecto. Tengo 27 memoriales. No, está bien. El último que me hace referencia a usted es 18 de mayo. Si tiene uno nuevo, le agradezco que me diga una fecha nueva. ¿De qué fecha? Perfecto. Entonces son más de 2 meses. Y si tiene uno nuevo, por favor, nos pasa. Entonces en esto, doctora, usted tiene razón. Pero, Jimena, si me permite. De hecho, el cardiólogo, el cardiólogo que citan, señor Camacho, ingresó a Chunchocoro, fue el que dio la orden del Holter y del mapa. Bien, en este punto ha quedado claro que sí, hace 2 meses que no se pide médico. ¿Por qué no piden, Martín, hace más de 2 meses?
O en estos 2 meses, ¿por qué no ha pedido médico? Primero, porque no es cierto, y segundo, porque 6 meses hemos solicitado y todas nuestras solicitudes han sido negadas. Entonces, yo te puedo pasar un resumen con todos los memoriales, más de 27 memoriales, desde el 29 de diciembre del año 2022, siendo el último del 30 de junio del año 2023, menos de 2 meses, en donde hemos solicitado... ¿Le puede sacar una foto a este que dice 30 de junio, por favor? Le agradecería. Lo que tengo aquí es un resumen, pero te voy a pasar el 30 de junio. Pero como te digo, hemos solicitado traslado a la clínica, hemos solicitado salida para atención urgente, hemos solicitado ingreso de médico para atención urgente, hemos solicitado autorización de ingreso de especialista. Perfecto. El punto es este, por favor, Martín. Después de 7... El punto es este, Martín, por favor. Martín, el punto es otro, por favor. El último paramédico, ¿es de hace 2 meses? 30 de junio. Paramédico. ¿Tiene una copia de ese, por favor? ¿Qué médico es el que pide el 30 de junio? Perdón, Jimena, que me meta, pero es que yo no tengo ninguna solicitud de médico para el 30 de junio. Yo voy a interrumpir, es que no son las solicitudes para usted, todas son para el gobernador. Las solicitudes que hacen al juez y el juez le ordena al gobernador, no usted. Así de sencillo. La última que tiene usted, doctora, ¿de qué fecha es? La última es la que te digo hace 2 meses, en la cual piden el ingreso de un cardiólogo y de un inmunólogo. El inmunólogo no pudo llegar y el cardiólogo ingresó y hizo su evolución y pidió los complementarios que se estaba pidiendo en la clínica alemana. Los demás memoriales que se tienen conocimiento a la dirección general es pues, respondiendo a una solicitud de certificación de un suero que el señor Luis Fernando Camacho tiene cada 21 días o cada 20 días. Esos son los memoriales que tenemos hasta junio, ¿no? Una respuesta a estas solicitudes de certificación. Pero permítame, no quiero recapitular, por favor, permítame. 18 de mayo se solicitó cardiólogo e inmunólogo. El cardiólogo fue e ingresó, dice usted. ¿Esto es correcto? Está escrito en la historia clínica. ¿Y el inmunólogo no llegó? No, solo llegó un cardiólogo. ¿Eso es cierto, Martín? El 18 de mayo. Es cierto que se pidió el ingreso de un cardiólogo y un inmunólogo y que el cardiólogo justamente pidió que se pueda hacer los estudios médicos que hasta ahora no se han podido. ¿El cardiólogo ingresó también, Martín? El cardiólogo ingresó y pidió que se haga un Holter, se haga un MAPA, un MAPA y otro estudio que hasta el día de hoy no se han podido hacer porque no lo traslada cumpliendo la orden del juez a un centro médico. ¿El inmunólogo fue? Creo que sí, el inmunólogo no llegó, no estoy 100% seguro, pero no ¿sabe voy a por qué no fue? No si lo necesitaba, ¿por qué no fue? Probablemente haya tenido algún problema en el web, pero no es porque no lo necesitaba. Ahora una consulta. Usted dice que los exámenes que pidió el cardiólogo no se hicieron porque la doctora nos decía que sí se hicieron. Pregúntele a la doctora. No, Jimena, es lo que te digo, es la primera pregunta que hacías, ¿no? De la clínica alemana, del Holter y del MAPA, son los complementarios que había solicitado el cardiólogo en la última fecha que lo visitó al señor Luis Fernando Camacho. Pero yo le entendí, entonces le entendí mal, que sí se hicieron dentro de Chonchocoro. No. ¿No? No, lo que yo le indiqué es que yo había gestionado el hecho de que estos análisis se puedan realizar dentro del penal de Chonchocoro, pero esto fue negado por el señor Luis Fernando Camacho, que dijo que tenía que consultar con el señor Camacho. Y así responde en la nota que se le manda, ¿no? Diciéndole de que se había resuelto esos 2 complementarios de manera gratuita. ¿Cómo se resolvieron?
a través del Ministerio de Salud con los convenios de hospital de tercer y cuarto nivel. Iba a entrar un cardiólogo con su equipo portátil a hacerle el ¿Entraron o no entraron? Dentro del penal de Chusco. Se negó, no quiso recibir ese servicio. Entonces es grave, ¿no? Es decir, necesitaba una prueba y no le hicieron la prueba, doctora. Y le pregunto a usted como doctora, ¿qué piensa de que una persona necesita una prueba y no se haga? De hecho, ahora tengo yo en el historial clínico, que lo tengo aquí conmigo, una copia, la indicación del cardiólogo. No puedo leerlo al 100%, pero lo que dice es que solicita estos 2 complementarios para control de su enfermedad. Sí, pero necesitaba. ¿Por qué no se lo hicieron? Se le ha viabilizado, se le ha dado los recursos, pero el paciente se niega. Cuando un paciente se niega, yo no puedo obligar a un paciente a recibir ni Martín, medicación. ¿qué puede decir sobre esta historia, por favor? Creo que la doctora la que tiene que demostrar en todo caso que Fernando se negó a recibir. Nosotros respondimos justamente a ella una solicitud de certificación en donde la doctora pedía un nutricionista, decía, ¿no?, que necesitaba que nosotros enviemos un nutricionista. Esto es de fecha 30 de mayo, justamente. Además, quería que le demos un cronograma fijo, con fechas de cuándo iban a ser los el suministro de medicación de Luis Fernando. Dice que no se podían hacer los controles de presión con una medición digital, y nosotros le hemos respondido, pero no nos habla nada exactamente, o no le hemos negado ningún aspecto, y lo tengo aquí, también te lo puedo mandar, está recibido por régimen. Una pregunta, justamente, si el 30 de ella mayo, pide, si el 30 de mayo piden un nutricionista, ¿ustedes llevaron un nutricionista? es que yo necesito un nutricionista, Fernando. Su patología, el síndrome de Tourette, no tiene nada que ver con un problema alimenticio. Justamente lo que le hemos respondido. ¿Quién dice eso? El médico especialista, tengo el certificado del médico especialista, el doctor Palacio, que ha indicado que no necesita un nutricionista. Yo no sé de dónde y diría que necesita, ¿no? Por lo que ha adelgazado. Pero es que ha adelgazado porque la señora le quita la comida. Le quita la comida. Cuéntenos. Ella fue la que pegó esto en su puerta. Que no consuma carne roja, que no consuma bebida azucarada. Ella le quita la comida. Esto es firma. No lo muevo un ratito. Un ratito, no lo muevo un ratito, por favor. Martín, por favor, queremos hacer una captura de pantalla de eso. No la tope la firma. A ver, póngalo más al centro, Martín. Más atrás, más atrás, más atrás. Y más, ahí está, ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está perfecto. Vamos a editarlo entonces y la vamos a poner esa imagen ahí en la pantalla para que la gente la pueda ver. Para que la doctora explique, por favor, qué significa lo que dice ahí. Dice, evitar el consumo, ¿qué dice? Evitar el consumo de carnes rojas, sal, café, bebidas azucaradas, refrescos, alimentos azucarados como el chocolate, los caramelos, pizza, embutidos y quesos, sopas enlatadas, evitar el uso de cigarrillos y cigarrillo electrónico. ¿Eso está mal, Martín? Pero por supuesto, ella, no sé si ella es nutricionista, o yo te podría, disculpar, Jimena, o yo podría decir que puede comer cada persona. Le está quitando la carne roja, le está quitando Martín, el consumo del café. Yo sin ser médico, No sé. El sodio, la sal, es grave para los hipertensos. El café es malo para los hipertensos. Las bebidas azucaradas es malo para los que tienen azúcar. Los alimentos azucarados son malos. Un segundingo. La pizza es mala para los hipertensos. Los embutidos y quesos también. Las sopas enlatadas también.
el cigarrillo y el cigarrillo electrónico en la altura y si hay problemas respiratorios no son buenos. ¿No parecería a simple vista esto terrible, Martín? A mí me parece terrible que alguien que no es experto en nutrición le pueda decir a la persona qué es lo que va a comer o no va a comer. Doctora, No ¿qué tiene para decir en su defensa? Perdón, Jimena, me estaba preguntando. Adelante. Te pido disculpas. Pero yo no puedo responder si me diga respuesta te pido disculpas. Pero ahora te digo, ¿Luis Fernando está restringido en su libertad o en sus derechos alimenticios? ¿Es ella nutricionista para decirle qué va a comer o qué no va a comer? Esa es la pregunta. ¿Por qué cree ella que puede restringirle el consumo de carne? ¿Dónde dice que la carne roja es mala para la salud? Y te puedo demostrar, y seguramente lo sabes, es una persona muy culta e inteligente, que la carne roja no te va a decir que es mala, y muchísimas otras personas y muchísimos otros científicos te van a decir que es buena. Ahora, si está a la altura de que se encuentra VIH, pues cualquier cosa te va a hacer mal, te lo puedo garantizar. Ahora, doctora, ¿qué tiene para decir en su defensa, por favor? ¿Usted ha prohibido estos alimentos? Primero que todo, Jimena, la firma que ves ahí en la indicación es del señor Luis Fernando Camacho, no es mía. Continúe, por favor. Esto que Primero. se le impide. Segundo. Que no se le impide, dice evitar. No, Jimena, perdón. A lo que, si lees el enunciado de la nota médica, refiere bien claro. Dice evitar, no dice prohibido el consumo. Entonces me parece que hay un error de interpretación un poco grande, ¿no? Ahí. Pero ¿qué pasa en los hechos, por favor? Si le quiere llevar un churrasco, por ejemplo, ¿pueden meterle un churrasco o le dicen no? Le han metido churrasco, le han metido ceviche, le han metido un montón de comida que no debería comer. Pero mi función como personal de salud es el indicarle al paciente, según patologías de base, que debe evitar consumir para sus patologías como tal. ¿Por qué dice usted que eso no debería comer? Tenemos un paciente con enfermedades o con patologías crónicas, Jimena. No es un paciente solamente que tiene hipertensión, como decía el señor Camacho. Ojo que yo no he exteriorizado en ningún momento ningún diagnóstico del paciente como personal médico. Sin embargo, el abogado defensor es el que ha exteriorizado los diagnósticos como tal. El señor Luis Fernando Camacho tiene 3 patologías de base crónicas, en las cuales tienen una cronología en cuanto al sistema respiratorio, vasos pequeños, vasos grandes, en fin, riñones, son enfermedades sistémicas como tal. Si son enfermedades sistémicas, significa que van a comprometer a todo el cuerpo, por lo cual hay que cuidarlo. Cuando el señor Luis Fernando Camacho ingresa a un área, y en esta parte quiero ser exquisita, de contención médica, es un área de internación en el cual se sugiere y se somete a la parte de la supervisión del médico que está a cargo. En cuanto a la alimentación, en cuanto incluso micción, evacuación, a todo lo que se realice dentro de esas 4 paredes. Ahora, si está en un área médica, doctora, si está en un área médica, está en un área de contención, ¿por qué ha adelgazado tanto Luis Fernando Camacho? Justamente por eso, terminaré este tema, ¿te parece, Jimena? Y luego seguimos con la parte de la delgadez del señor Luis Fernando Camacho. A ver, adelante. Quiero enfatizar en esto. En ningún momento se le ha quitado, como me refería, la comida. Tenemos los reportes, porque el médico es el que recibe la alimentación cada que entra un familiar a pernoctar, que el señor Luis Fernando pernocta y está con el familiar todos los días, durante todo el tiempo. ¿No? Tenemos los registros de que mete el familiar a estos ambientes de contención médica, que son alimentos que están anotados en el historial clínico. Obviamente, yo no me voy a referir
al historial médico nuevamente por ética y porque no me permite mi profesión, ¿no, Jimena? Pero sin embargo, en ningún momento se ha devuelto las cosas, a no ser que sean fármacos que no estén recetados por los especialistas del señor Luis Fernando Camacho. Permítame, a ver, ambos quiero que me permitan. Voy a mostrarle a la gente para que no sea uno u otro simplemente el que lo diga. Pongamos en la pantalla lo que hemos encontrado ahorita. ¿Cuáles son los riesgos para la salud de comer carne? A ver, vamos al... Consumo de carnes rojas y su asociación con mortalidad. Un excesivo consumo de carnes rojas se ha asociado tradicionalmente con el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, aumento del colesterol total, gota y ciertos tipos de cáncer. Exacto. El beneficio de comer carne. ¿Ha buscado, Jimena, cuáles son los beneficios de comer carne? Permítame. Los estudios han demostrado... No, si buscan los negativos, te va a salir negativo. Hasta comer lechuga es negativo en cierto grado. Permítame leer esto y después vamos al otro. Los estudios han demostrado que el consumo regular de carne roja, especialmente cuando es procesada, conlleva riesgos para la salud, aunque no es necesario que suspenda completamente su consumo de carne roja. La mayor parte de su alimentación debe componerse de verduras, frutas, legumbres, frutos secos y cereales integrales. Si consume carne, considere otras alternativas sanas como pescado o pollo. La mayoría de las personas logra ingerir suficiente proteína sin ningún problema, incluso cuando reducen la cantidad de carne roja. Una revisión reciente de los estudios acerca del consumo de carne roja analizó 6 estudios que siguieron la pista a más de 1,5 millones de personas durante 5 años y medio y hasta 28 años. La revisión descubrió que consumir regularmente carnes procesadas se relaciona con más riesgos de enfermedades del corazón, cáncer y sobre todo cáncer de colon y muerte prematura. Voy al siguiente cuadro. ¿Después puedo tener la palabra yo? Sí, una revisión. Solo vamos a leer lo que vos has explicado. Aquí dice, la investigación ha encontrado que el consumo de carne roja puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, diabetes y cáncer. Sin embargo, la carne roja con moderación y magra puede ser una gran fuente de proteína, hierro y vitamina B12. Este artículo fue revisado por, y dice quién. Ahora sí, Martín. Bueno, yo tengo un artículo también, te lo puedo mostrar, dice beneficios de consumir carne roja. Cuando hablamos de carne roja nos referimos a la carne que proviene de vino y porcino. Y lo hace la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural el 18 de agosto del año 2020. Dice, las carnes rojas son un alimento que nos aporta muchos nutrientes. Por ello te presentamos algunos de los beneficios. Una fuente de vitamina B12. Esta vitamina nos ayuda a metabolizar proteínas, a formar glóbulos rojos y a darle mantenimiento al sistema nervioso central. Es rica en zinc, nos ayuda a protegernos contra el daño oxidativo, a la cicatrización de la piel y a crear hemoglobina. Aporta hierro, es un elemento importante para tener un adecuado transporte de oxígeno a nuestra sangre. Y podría seguirte leyendo innumerables artículos. Sí, quiero escuchar a la doctora, por favor, su criterio. Jimena, vuelvo y repito, en la nota claramente dice evitar, no dice quitar del todo, ¿no? Ahora, doctora, si su inmunólogo no le ha dado Jimena, una orden específica, permítame, si su inmunólogo no le ha dado una orden específica. Jimena. Adelante. Esta dieta, perdón que te corte porque va a la idea con esto, ¿no? En la historia clínica, su cardiólogo particular es el que pone que se debe de hacer énfasis en la dieta y pone una dieta hiposódica, baja en grasas saturadas, una dieta de hipertenso, ¿no? Obviamente, que está referida por su cardiólogo particular. ¿Es el cardiólogo el que ha pedido esta dieta? Es el cardiólogo el que sugiere la dieta. ¿Usted tiene el documento de eso? Esa es la historia clínica, Jimena.
Es parte de la evolución que escribe el cardiólogo en la... ¿Pero esa historia clínica tiene un respaldo? Claro, la firma y el sello de la historia clínica del cardiólogo. Eso quisiera que nos muestre, por favor, que su cardiólogo personal le ha pedido esta dieta. El problema es que es lo que pertenece a la historia clínica no lo puedo yo mostrar, Jimena. Pero ¿por qué? Si en este momento el país está encima de este tema y está el abogado Luis Fernando Camacho aquí. Porque tengo que guardar la confidencialidad médico-paciente. Yo no te estuviera... Martín, ¿usted autoriza que se muestre esa orden del médico? Claro que autorizo. Pero el abogado no tiene el poder. Tiene el poder. Tengo todo el poder, créame. Tengo todo el poder, créame. Muéstrenos el poder o hágame llegar para que yo pueda... Doctora, a ver, doctora, es un tema de transparencia. ¿Quién la va a sancionar por esto? Es un tema de transparencia, doctora. No, éticamente, Jimena, me niegan a mostrar. Ningún médico te puede mostrar la historia de otro paciente. No queremos la historia, queremos esa parte. El doctor fulano de tal... Es una evolución médica. Pero es que solamente queremos que nos muestre que el cardiólogo indica esto. ¿Sabe qué pasa, doctora? Que con esto a la gente le va a quedar la impresión de que el gobierno no es transparente. Por eso es que le digo, muéstrelo, no le va a traer ningún problema. Y el propio abogado aquí ha dicho, le pide, muéstrelo. ¿Qué dice y qué no dice? ¿Y quién lo dice, por supuesto? El abogado, ¿por qué no lo muestra? El abogado tiene una copia del historial clínico, puede mostrarlo también. Martín, ¿usted tiene ahí eso? No, tiene una historia pero tengo, Jimena, y lo puedo mostrar porque yo tengo la para mostrar, del médico inmunólogo que dice que lo único que necesita Luis Fernando es el tratamiento que se le administra de inmunoglobulina humana. Nada más. No necesita ninguna dieta. Pero más allá de esto, Jimena, yo creo que si hablamos de una dieta per se, porque estamos hablando de una dieta, yo quisiera saber quién es el nutricionista que sugirió esta dieta. No sé, tal vez la doctora sea nutricionista, pero yo no conozco que un nutricionista haya sugerido esto. Le voy a comentar algo. Y sin dar el nombre, permítame, doctora. Permítame, por favor. Un segundo, doctora, por favor. Doctora, un momento. Doctora, ¿va a hablar ahorita? Un segundo, tranquila, por favor. Quiero comentarle a todo el país que sabemos quién es el inmunólogo, ¿no? De Luis Fernando Camacho. Y él es muy seguidor de una revista. Esa revista es la más respetada en el mundo. La voy a poner ahí. Esta revista se llama The Lancet. Y el inmunólogo de Luis Fernando Camacho la sigue todas las semanas. Por eso es uno de los médicos más actualizados y más importantes de Bolivia. Y esta revista, The Lancet, dice esto: la revista científica The Lancet advierte el impacto de la carne en la salud y en el planeta y recomienda reducir su consumo. Que es lo mismo que dice esa nota, evitar el consumo. La publicación señala que la inseguridad alimentaria asociada a los efectos de la emergencia climática afecta ya, bueno. Ahora, entonces, ahí, Martín, yo no sé por qué se hace cuestión de estado de esto. El tema de la carne roja, yo creo que es mundial, que se sabe. Los propios restaurantes de Estados Unidos, en la parte de abajo de los menús, dicen, se advierte que el consumo de carne roja es peligroso y que puede provocar esto. ¿Por qué hacer cuestión de la carne roja? Jimena, no es la carne roja, es el hecho de que un médico general que no conoce de nutrición se dé las facultades de privar de carne roja, de lechuga, de pizza, de lo que sea, a un detenido preventivo. No te olvides, perdón si te tuteo, Jimena, si querés te puedo decir usted, adelante, no se olvide que hay régimen penitenciario y ellos tienen la posición de garante sobre la vida, no solamente de Luis Fernando Camacho, de todos los detenidos preventivos. Y le pregunto a usted, Jimena, y le pregunto a la doctora, ¿usted
aceptaría que yo, abogado penalista, con especialidad en derecho penal, los asesore en un tema laboral o les recomiende una dieta? ¿Por qué una médico general tiene que recomendar una dieta? Olvidémonos de la carne. ¿Por qué tiene que ser una médico general la que diga qué es lo que tiene que comer Luis Fernando Camacho o Misael Nayar o fulano de tal? Permítame, Martín. Doctora, ¿por qué? Porque hay un régimen que dice... Que responda la doctora. Además, ¿Por qué una médico general hace esa recomendación? Doctora. Jimena, primero que todo, creo que cuando iniciamos el programa yo me presenté. Entonces, creo que hay varias cosas que aclarar, ¿no? Pero... Bueno, médico especializada en terapia intensiva. No sé cómo se puede dar la vuelta a la cámara, porque soy media bruta con esto, pero... A ver, voy a ver. Aquí está. Y aquí está en el... donde sobresalto, en donde dice dieta hiposódica por precaución de una cardiopatía isquémica. También se da la parte de la solicitud de laboratorios. Y muestro esto porque no es evolución médica, sino un método que ha firmado el cardiólogo. Y este cardiólogo es un cardiólogo particular del señor Luis Fernando Camacho, no es un cardiólogo... ¿Cristian Leaños dice ahí? ¿Qué nombre dice ahí? Cristian Leaños. Martín, ¿él es el médico de Luis Fernando Camacho? Martín, ¿él es el médico de Luis Fernando? No podría negar ni aceptar, no sé si él estuvo en esta... No estoy negando, no estoy contradiciendo, porque yo no estuve en este momento en que se hizo. Vale la pena recalcar, que esto se hizo el 29 de diciembre, cuando recién se veía, si la doctora puede leer la fecha, se hizo el 29 de diciembre, o no sé, pero yo no estuve presente. Bueno, en mayo, pero yo no estuve presente, entonces no puedo bueno, decir... Bueno, cierro este capítulo. No. Me voy a un capítulo diferente ahora. ¿Cuánto pesaba Luis Fernando Camacho cuando ingresó a Chonchocoro, doctora? Ahora te respondo. Estamos ahorita con el historial clínico. Para no limitar a ningún valor ni nada de... para que sean valores exactos, como tú mismo dices. Pesaba el señor Luis Fernando Camacho 62 kilos. ¿Y cuánto pesa ahora? 62 kilos y ayer se lo pesó, estaba con 54,900. 62 clavados cuando entró o 62 algo, por favor. No, 62. Según referencia, ¿no? Menos 54.9. Ha bajado 7 kilos entonces. 7 kilos 100, Martín, porque ustedes dijeron 20 y el director del régimen penitenciario ayer dijo 2,200. Jimena, permítame, la pregunta es a Martín. Ustedes dijeron 20 kilos. Explíquenos por qué, por favor. Sí, yo nunca dije que sabía exactamente que eran 20, dije podrían ser hasta 20 kilos, pero yo no tengo todos esos datos, ni soy yo el que sabe el peso. Hace 2 semanas estuve con él, él me dijo que pesaba 57. Yo hice un cálculo y es más, lo admito, puede haber sido irresponsable. Yo dije, calculo que unos 20 kilos, nunca dije exactamente, pero lo que sí es erróneo es que el director de régimen penitenciario diga que ha bajado 2 kilos. Él tiene toda esa información, yo no la tengo. Sí, esto se aclaró más rápido. Entonces, ingresó con 62 y estás con 54,900. Ha perdido 7 kilos 100. Eso es lo que ha perdido, doctora. Jimena, lo que te quería aclarar es en esta parte. El director del régimen penitenciario recibe un reporte diario. Lo que pasa es que él va viendo la pérdida de peso
pero según lo que va reportándose en la última baja de peso, también dimos un parte médico a la prensa, y tal vez por eso fue que hubo la confusión en cuanto a cuánto peso había perdido Luis Fernando Camacho, pero yo con datos fidedignos te estoy dando las exactas y son 7 kilogramos. Sigue siendo Porque era mucho. imposible que haya perdido solamente 2 kilos. Bueno, ahora, ¿qué dice Martín? Que sigue siendo mucho, 1 kilo por mes. Quiero referirme a eso, Jimena, y lo voy a explicar bien para que vayamos entendiendo un poquito el contexto, ¿no? A ver, el señor Luis Fernando Camacho tiene una enfermedad, no tiene una enfermedad, tiene un compendio de enfermedades que basan principalmente de 3 enfermedades crónicas. Estas 3 enfermedades crónicas son demandantes en cuanto a actividad física. Explíquelas cada una, por favor. Explíquelas cada una. Jimena, vuelvo y te repito, no quiero externar diagnósticos, por favor no me pongas en esa situación. Te voy a hacer algo muy general. Los nombres, es que acaba de decir algo más grave usted. Ha dicho un compendio de enfermedades, eso es grave. Es gravísimo. No es grave, Jimena. Y ya mostró el diagnóstico, le dio cuenta a su cámara. Señor Camacho, yo no mostré una evolución médica, mostré un método médico, son cosas distintas. Sí, pero ha dicho un compendio de enfermedades, entonces... Claro, ahora, si el abogado lo permite, perfecto, no hay ningún problema. Doctor. Entonces, el señor Luis Fernando Camacho tiene una vasculitis por Church-Strauss, es la primera patología. Segundo, es una hipoinmunodeficiencia IgG selectiva. Perdón, ¿puedes repetir la segunda? Hipoglobulinemia IgG selectiva es que para eso es que lo trata el inmunólogo, no para el Church-Strauss. ¿Y la tercera? Y la tercera es la hipertensión arterial sistémica. ¿A cuánto llega su hipertensión, la alta y la baja? Es que es algo difícil de valorar los parámetros, Jimena. No es un estándar estático. No es un máximo de tanto, un mínimo tope de máximo tanto, y no. su mínimo. Es que no te puedo poner en topes máximos y mínimos. Entienden que en cuestiones de salud son cuestiones que no se pueden poner parámetros como tal, sino que ya el ¿Y su rango de la presión arterial está entre 140 y 160, 160 y 200, más de 200? No, nunca ha pasado más de 150 hasta 160 en época de crisis, ¿no? De que se pone muy ansioso. 160. Pero eso será una vez desde los 7 meses que está dentro del régimen penitenciario. ¿Y la baja? La baja normal, 160 con, no, perdón, 100 con 60, 110 con 70, 120 con 80. La baja la tiene más alta. La baja es más complicada. Son parámetros normales, Jimena. Son parámetros normales. Hasta 80, hasta 90, el último reporte de cardiología lo considera normal alta, pero bueno, son normales. La de 110 no es normal, ¿no? Sigue siendo normal. Acordate, que hay pacientes que son hipotensos por naturaleza. Hay mujeres, varones, por la contextura, porque son longevos, por la edad. O sea, son varios factores dentro de un mismo paciente que pueden atribuir a bajas o altas de tensión arterial. Incluso el mismo estrés, el hecho de hacer ejercicio físico, el hecho de haber hecho un aseo, el hecho de haber hecho hasta un coraje en un cierto tiempo, un estrés prolongado, puede variar la presión arterial, pero eso no significa absolutamente nada, mientras sea un seguimiento contigo el que descarte el cuadro clínico. Bien, entonces, recapitulando, por favor. Él tiene dentro de ese compendio de enfermedades, tiene vasculitis por síndrome de Church-Strauss, que eso ya conocíamos, hipoglobulinemia, ¿ese es el nombre? Globulinemia. Sí, exactamente. Es un nombre difícil, voy a repetirlo. Es
hipoglobulinemia selectiva y además tiene hipertensión arterial. IgG. IgG. ¿Qué significa IgG? Es un tipo de inmunoglobulina. Tenemos la IgG y la IgM. Son inmunoglobulinas que se encargan de que el cuerpo responda con defensas ante... Doctora, ¿la vida del gobernador Luis Fernando Camacho corre peligro? Actualmente no veo que corra peligro, pero sí necesita un seguimiento continuo. ¿Necesita ir a una clínica? Por el momento no. Y si tiene un compendio de enfermedades, como ha dicho usted, ¿por qué no le llevan los médicos entonces, los médicos con los cuales ustedes tienen convenio del Hospital del Tórax? Se le ha llevado, Jimena, se le ha llevado, en la última fecha ha sido hace 2 semanas, se le llevó la médico internista de nombre Janet Terceros para que pueda evaluarlo, para que pueda hacerle un examen físico completo. Se entró a su ambiente y se solicitó el permiso para que obviamente la médico pueda entrar a evaluarlo, porque yo no puedo meter a la médico sin primero pedir autorización. Entonces el señor Luis Fernando Camacho dijo que no era momento para recibir ese momento la atención Martín, médica, de ¿no? parte de ustedes, ¿quién dice que su vida corre peligro? ¿Cuál es el medio que dice que la vida de Luis Fernando Camacho corre peligro? La doctora acaba de decir que su vida corre peligro, tiene un compendio de enfermedades sumamente complicadas. Ahora que ella no conozca a fondo estas enfermedades, porque si a mí me dicen un compendio de problemas, yo inmediatamente considero que es algo grave. Un compendio de enfermedades es algo grave. No estamos hablando de una laringitis, una peritonitis, estamos hablando de enfermedades bastante complejas. A mí me queda bastante claro y le agradezco que nos haya expresado que hay un compendio de enfermedades que hasta ahora no se le ha podido brindar la atención correspondiente solamente porque no quieren cumplir la orden del juez. Doctora, estoy llegando al final. Se sonrió cuando él habló del compendio. ¿Por qué? Porque lamentablemente el señor abogado no tiene ni idea de las enfermedades que tiene el señor Luis Fernando Camacho. Y lamentablemente para opinar la parte médica como tal, incluso nosotros como parte médica hemos tenido contacto con el inmunólogo de cabecera y vemos que se magnifica muchas cosas cuando en realidad no se está valorando como tal el esfuerzo que está poniendo régimen penitenciario precautelando la salud del privado de libertad. No se está viendo como tal el esfuerzo, las prioridades y todos los beneficios que tiene este señor dentro del recinto penitenciario. Más al contrario, se trata de opacar la gestión, y no mía ni del señor Juan Carlos Limpias, sino de todo un equipo multidisciplinario, hospitales de clínicas, especialistas en distintas áreas, no solamente yo, juntas médicas, actas de juntas médicas que tenemos de respaldo, y lamentablemente se opina sin tener una conclusión como tal. Y yo vuelvo a invitarlo, señor Camacho, venga por mi oficina, anotíciese de la salud de su defendido, pregúnteme. Las oficinas de mi oficina, las puertas están abiertas 24 horas. Si quiere, mi teléfono está prendido 24 horas. Pero usted ha dicho que no lo ha visto para mucho. Que usted pueda preguntar lo que usted quiera. Doctora, usted ha dicho que no lo ha visto mucho Luis Fernando Camacho. No, yo no le he dicho que nunca. No le ha dicho que no ha visto mucho. Un buen Yo se lo tiempo he que dicho. no lo ve. No, nunca. Nunca es una palabra muy grande. Es que nadie dijo nunca, doctora. ¿Cuántas veces lo ha visto en persona, Camacho? Un montón, desde que ha llegado de La Paz, varias veces. Sí, es que Varias. porque nos dijo primero que no lo había visto mucho. ¿En su celda lo ha visto usted? Lo que yo no lo reviso, Jimena, a eso me refiero. La parte de revisión. ¿Usted va a su celda, sí? ¿Usted va a su celda, sí? Voy. ¿Cuántas veces habrá ido a su celda? Se me está cayendo el celular, perdón. ¿Cuántas veces habrá ido a su celda? Inclusive cuando la celda se reconstruyó, ¿cuántas veces, doctora, habrá dio ido? los parámetros para la construcción. ¿Nos puede dar un número, por favor, de cuántas veces habrá ido a su celda? Unas 20. 20, ok. Martín, quería decir algo.
Pero no es celda, Jimena. Bueno, Es un poco contradictorio, Jimena. La verdad es que es muy duro hablar cuando fácilmente se cambian los argumentos. No hace más de 20 minutos había dicho la misma autora que lo ha visto muy pocas veces. Ahora dice que lo ha visto siempre o 20 veces. Habla de un área de contención médica cuando en la ley de régimen penitenciario no existe nada más que dos áreas, régimen abierto o régimen cerrado. No hay un área. Sí, me dice que no, pero dígame en qué artículo de la ley de régimen penitenciario habla de una área de contención médica. Yo le puedo decir, en el régimen penitenciario, dice artículo 142, el régimen, y habla del 143 del régimen cerrado y el 144 del régimen abierto. No habla de un área de contención médica que la han inventado para poner en un limbo fuera de la ley a Luis Fernando y decir que lo están protegiendo para evitarle la visita. Entonces, si ella me dice en qué artículo de la ley de régimen penitenciario hay un área de contención médica, yo le pido hasta disculpas al doctor, pero yo le cito los artículos de las dos áreas que existen en la ley de régimen penitenciario, cerrado o abierto. Muy bien. Quiero agradecerles a ambos, de verdad. Les dije al comienzo que no queríamos circo, sino llegar a algunas conclusiones. Creo que hemos llegado a algunas. La primera tenía que ver con el peso del gobernador Luis Fernando Camacho. Está claro, y nos hemos puesto de acuerdo todos, que ha bajado 7 kilos 100, no 20, tampoco 2. Segundo, sí hubo una orden para llevarlo a una clínica y la orden no se ejecutó. Más allá de cuál fue el argumento, había la orden y no se ejecutó. Y lo tercero es con respecto a su salud. Tiene 3 enfermedades. La propia doctora dijo un compendio de enfermedades y esas 3 enfermedades son hipertensión. Vamos a recapitular. Una era la hipertensión, otra la del Chaus. Vasculitis era, ¿no? Vasculitis por síndrome de Church-Strauss, voy a buscar la hoja. Y la otra era la hipoglobulinemia selectiva IgG. Y la tercera, como dije, la hipertensión arterial sistémica. Entonces nos hemos puesto de acuerdo en, repito, hubo una orden para llevar a una clínica, no se ejecutó. Segundo, no bajó 20 kilos, tampoco 2 kilos, bajó 7 kilos 100. Tercero, tiene 3 enfermedades. En eso estamos de acuerdo todos. Les agradezco a ambos. Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Muchísimas gracias, Jimena. Saludos, doctora Mariana. Igualmente. Disculpa, en caso de que hubiese sido demasiado empático en mi afirmación. A ver si lo veo, abogado. Bienvenido sea. Hasta luego. Gracias, hasta luego.